En las clases anteriores estuvimos viendo las características de los ecosistemas, cómo es el flujo de materia-energía, la estimación de la producción primaria neta y los distintos factores que determinan a la producción primaria neta. Hoy nos vamos a concentrar principalmente en cómo son los ciclos de la materia y de los principales elementos que necesitan los seres vivos. Vamos a hablar del ciclo del agua, del oxígeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el nitrógeno y el carbono. Bueno, estos ciclos que recorren los elementos entre los seres vivos y el componente abiótico del ecosistema se denominan ciclos biogeoquímicos. La característica es que se producen los intercambios en una forma más o menos cíclica porque los compuestos son incorporados por los seres vivos, pero también por el proceso de descomposición, en el proceso de respiración, también son liberados en forma de compuestos inorgánicos nuevamente al ambiente. Los distintos elementos describen ciclos que pueden ser un poco distintos, como por ejemplo el nitrógeno, el dióxido de carbono y el oxígeno, se caracterizan por presentar una fase gaseosa que se intercambia tanto entre el agua y el océano, o que está disuelto entre el agua y la atmósfera, o está disuelto en el océano o está presente en la atmósfera. Hay otros ciclos que se transcurren principalmente entre los seres vivos y la materia, las rocas, los componentes sedimentarios y que elementos que no presentan una fase gaseosa, como por ejemplo el fósforo. Por otro lado, el azufre tiene componentes sólidos como los sulfatos y componentes gaseosos como los óxidos de azufre o el azufre elemental. Entonces este sería un tipo de ciclo mixto entre sedimentario y gaseoso. Los ciclos que presentan el elemento en una fase gaseosa suelen ser más globales en el sentido de que una liberación o la presencia de un compuesto en una porción de la atmósfera puede llevar a la presencia en otros lados porque hay corrientes en la atmósfera y también hay corrientes en el océano que transportan a los elementos. Entonces, el hecho de que se libere mucho dióxido de carbono en un lugar de la Tierra puede conducir a un incremento del dióxido de carbono en forma global, mientras que una liberación de fósforo, por ejemplo, para fertilizar un terreno, no va a producir un incremento global del fósforo, porque este no se mueve fácilmente a través de los elementos, o sea, queda en el lugar a donde fue depositado. Bueno, podemos distinguir en el ecosistema distintos compartimentos. Una primera distinción podemos hacer entre los compuestos orgánicos e inorgánicos y dentro de cada uno de estos compartimentos distinguir los que están fácilmente disponibles, o sea que son fácilmente intercambiables entre los seres vivos y el componente abiótico, y los que, por el contrario, están inaccesibles y no son incorporados fácilmente por los seres vivos. Los compuestos inorgánicos accesibles están disueltos en el agua, en el aire, están presentes en el suelo y son incorporados a los seres vivos por el proceso de asimilación o la fotosíntesis. Ahí los seres vivos los transforman en compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos de los seres vivos pueden volver al medio ambiente a través de la desasimilación, la respiración, los procesos de descomposición. Entonces hay muchos elementos que están circulando entre los seres vivos y el medio ambiente abiótico. Por otro lado, dentro de los compuestos que están más inaccesibles tenemos compuestos orgánicos como los combustibles orgánicos fósiles que están formando depósitos en la Tierra y en los océanos, y la forma en que se pueden llegar a volver disponibles es a través de la combustión o la erosión, cuando por erosión del terreno que los tapa
quedan en presencia de oxígeno, son descompuestos más rápidamente y entonces pueden ser incorporados al medio abiótico e incorporados por los seres vivos. Por otro lado, teníamos los compuestos inorgánicos poco disponibles que se encuentran en las rocas, en los sedimentos marinos, y estos compuestos pueden llegar a ser parte de los compuestos inorgánicos accesibles a través del proceso de la erosión, de que se rompan las partículas, o la meteorización. Y a su vez, del componente inorgánico disponible puede pasar a formar parte de las rocas y sedimentos a través del proceso de sedimentación. Bueno, en un sistema terrestre hay distintos aportes y distintas salidas de nutrientes que pueden ser tanto las salidas como las entradas, un intercambio con la atmósfera o con el medio, con la roca original. Por ejemplo, a través de la erosión de la roca madre hay aportes al suelo de calcio, de hierro, de magnesio, de fósforo y de potasio. Por otro lado, desde la atmósfera se incorporan dióxido de carbono y nitrógeno. Pueden caer con la lluvia, también desde la atmósfera, óxidos de azufre, de nitrógeno, sodio, magnesio, cloro y azufre. Puede haber un depósito de partículas sólidas. Les nombraba en clases pasadas que en las erupciones volcánicas se generan cenizas que pueden aportar nutrientes al suelo, como puede ser calcio, potasio o azufre. También puede haber aportes desde los cuerpos de agua. Los ríos arrastran sedimentos con distintos tipos de nutrientes. Y por último, en los sistemas terrestres, las actividades humanas generan aportes, sobre todo actualmente por la fijación de nitrógeno industrial o la fertilización en que se aporta fósforo al suelo. Por otro lado, tenemos salidas hacia la atmósfera, por ejemplo, por la respiración va dióxido de carbono a la atmósfera. Puede haber pérdidas de un ecosistema particular por los arroyos y por los ríos, el escurrimiento y el lavado, o sea, el lavado cuando corren las aguas sobre la superficie y arrastran consigo nutrientes, y los elementos, los procesos que agrega el hombre, que son la combustión, la deforestación y las cosechas, que retiran distintos elementos. Con la combustión hay liberación de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Con la deforestación se retira, con la biomasa se retiran los distintos elementos, y lo mismo pasa con las cosechas. El intercambio de nutrientes en un sistema de un lago es relativamente más cerrado que en los sistemas terrestres, porque un lago tiene delimitados sus límites, tiene aportes desde los sedimentos y las rocas en los cuales se formó, tiene un aporte de las aguas subterráneas que pueden arrastrar consigo distintos materiales, desde los arroyos y ríos que desembocan en ellos, también un intercambio con la atmósfera y un aporte de la vegetación costera. Y por otro lado tenemos un cierto componente de reciclado in situ dentro del lago, de los elementos. En los cuerpos de agua lóticos, o sea, los cuerpos de agua que corren, cuando un organismo muere, generalmente es arrastrado por las aguas, por el agua, hacia aguas abajo, o sea que no se va a descomponer en el mismo sitio a donde murió. Eso lleva a que en general los nutrientes sean arrastrados aguas abajo y tendería a desembocar, por ejemplo, en el mar, si es un río que desemboca en el mar. O sea que hay pérdidas de nutrientes a lo largo del curso del río. Se produce algo que se llama el espiralado de nutrientes, que es cuando el agua se frena relativamente, se produce una cierta descomposición in situ y un aporte de nutrientes en ese sitio del río. Esto ocurre cada tanto. Acá se produce espiralado de nutrientes, donde estoy mostrando. Después sigue circulando el agua con algunos nutrientes, se produce otra zona donde se frena y hay un espiralado. Este proceso de espiralado de nutrientes es más importante en los humedales
que se caracterizan por ser zonas inundables con bastante vegetación arraigada y flotante. Entonces la corriente del agua se frena y se producen muchas zonas donde hay descomposición in situ y entonces el cuerpo de agua no pierde tantos nutrientes. Un ejemplo de espiralado de nutrientes en una corriente de agua que en realidad es rápida, ocurre en ríos en Canadá. El agua corre y hay rocas en medio del río. En esas rocas están adheridas larvas de una mosca, la mosca negra, que consume partículas orgánicas pequeñas e impiden que éstas escurran aguas abajo. A su vez, producen peles fecales que decantan, no son arrastrados por el agua y que son alimentos de detritívoros, y entonces se recuperaría ahí la materia orgánica en vez de perderse aguas abajo. Si comparamos un sistema terrestre con un sistema acuático, vemos que en el sistema terrestre los ingresos y los egresos son proporcionalmente menores respecto al reciclado que en un sistema acuático, que tenemos ingresos acá más grandes, egresos más grandes y una menor proporción de lo que es el reciclado in situ, porque ahí el agua corre, como decíamos antes, y los nutrientes tienden a circular hacia aguas abajo. Bueno, uno de los primeros elementos que vamos a ver el ciclo es el del agua. El origen del agua está en emanaciones volcánicas y en este momento el agua no es aportada desde otro lado hacia la Tierra, sino que está circulando. Una característica del ciclo del agua es que no implica cambios en la forma química, sino que implica cambios de estado. O sea, el agua pasa de estado líquido, sólido, gaseoso, pero siempre es H2O. Otra característica del ciclo del agua es que no hay un gran aporte de los seres vivos. O sea, el ciclo de vida, el ciclo del agua se puede cumplir sin la participación de los seres vivos, porque lo que lo impulsa es la temperatura. Los procesos son físicos, como la evaporación y la condensación. El principal reservorio del agua es el océano, con un 97% del agua total presente, mientras que las aguas continentales representan un 2,4%. El agua del océano intercambia con la atmósfera, se evapora una parte y otra parte se recupera con la precipitación. Sin embargo, hay un desbalance entre evaporación y precipitación sobre los océanos. O sea, evapora más de lo que precipita y parte de lo que se evaporó se traslada con las nubes, que son impulsadas hacia las zonas continentales y descarga entonces sobre los continentes, donde aporta a las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Bueno, desde la Tierra, por otro lado, tenemos también un intercambio con la atmósfera por la evapotranspiración y se recupera con la precipitación. La relación entre el componente de agua líquida, el componente de vapor de agua y el componente de agua congelada depende principalmente de la temperatura. O sea, a determinada temperatura, bueno, a los 100 grados cuando es el agua pura, el agua se evapora y forma parte del vapor de agua. La cantidad de vapor de agua que pueda sostener la atmósfera depende justamente también de la temperatura. Cuando baja la temperatura, el agua condensa y precipita en forma de lluvia. Por otro lado, la relación entre el agua líquida y el agua congelada también depende de la temperatura. Sin embargo, hay algunos factores que también intervienen tanto en el paso del agua congelada a agua líquida como la presencia de determinados contaminantes que producen un descenso crioscópico, o sea, disminuye la temperatura en que el agua está en forma de hielo. Esto es lo que se vio que pasa en la Antártida, en el que se depositan partículas de hollín y eso produce el derretimiento de los hielos. Por otro lado, para que las nubes produzcan precipitaciones,
hace falta, además de una cierta temperatura, que haya núcleos de condensación, que son como partículas sólidas alrededor de las cuales se forman las gotas. Estos núcleos de condensación pueden ser tanto naturales como contaminantes. En algunos momentos se planteaba provocar lluvias mediante bombardear a las nubes con algunas partículas que funcionaran justamente de núcleos de condensación, porque hay lugares donde las lluvias son muy escasas, se forman nubes, pero estas no precipitan, sino que son impulsadas por los vientos y precipitan en otros sitios. Entonces, la temperatura, al incrementarse, lo que permite es que haya más vapor de agua en la atmósfera, que la temperatura del agua sea mayor, por ejemplo, en los océanos puede producir una expansión térmica del agua y un derretimiento de los hielos, que es lo que se está observando ahora en las zonas del Ártico y también en el Antártico. El derretimiento de los hielos continentales puede conducir a un aumento del nivel del mar, porque hielos que estaban sobre el continente terminan aportando a las aguas del mar. Bueno, como vimos recién, los principales reservorios de agua son los océanos, una porción muy ínfima del agua está en la atmósfera y otra parte es, lo que está en amarillo en el gráfico, la cantidad de agua dulce presente en los continentes. Este agua que está presente en los continentes puede estar formando parte de capas de hielo o suelos congelados o formando hielos flotantes, puede estar en forma de aguas subterráneas en los continentes o en aguas superficiales como ríos, arroyos, bañados, lagunas. Estos tres últimos que nombré, lo de las capas de hielo, las aguas subterráneas y los ríos, arroyos y bañados, formarían la reserva de agua dulce, que es de alrededor del 2,6%, pero accesible para los seres vivos solamente hay un 0,003% del total del agua dulce. Entonces, el agua es un recurso escaso. En muchos países es muy escaso. Acá en esta tabla de un libro de Camilón y Vera, editado por Eudeva en el 2006, se ve que Kuwait tiene 10 metros cúbicos por año por habitante de agua. Y bueno, hay varios países que tienen una cantidad de agua muy baja, muy escasa, y hay en la tabla de abajo, en cambio, están los países con mayor disponibilidad de agua, como la Guyana francesa, con más de 800.000 metros cúbicos por año, o Islandia con 609. La Argentina tiene, en Argentina, a nivel global, el país tiene 21.981 metros cúbicos por año por habitante. Pero está distribuida en forma desigual. Bueno, los principales problemas con el uso del agua son la sobreexplotación en lugares de alta población o que se usa mucho para riego. Cuando se explota mucho las napas superiores, el agua que está más cerca de la superficie, se produce un ascenso de aguas más profundas y entonces se saliniza porque las aguas más profundas suelen tener mayor contenido de sales. Por otro lado, un problema de las aguas, sobre todo, del agua dulce y también las aguas del océano, es la contaminación. En las zonas agrícolas, por la fertilización, hay un incremento de nitratos, hay también algunas industrias y algunos que aportan arsénico, que el agua deja de ser potable. También hay contaminación con aguas cloacales y con lixiviados de rellenos sanitarios. Los lixiviados son el producto líquido que se va produciendo cuando la materia se descompone y que es arrastrada hacia abajo, percola hacia abajo y genera un líquido que suele
drenar hacia cuerpos de agua cercanos. En realidad, el reglamento para los rellenos sanitarios está que haya una membrana que impida que este lixiviado llegue a cuerpos de agua cercanos. Bueno, se calcula que alrededor de 12.000 kilómetros cúbicos de agua en el mundo están contaminadas, o sea, dejan de ser potables. En Argentina, el 75% del territorio es árido o semiárido, o sea que tiene un déficit hídrico. En la Mesopotamia y la cordillera patagónica es donde se dispone de agua superficial potabilizable a partir de los ríos. A nivel país, el 50% del agua que se utiliza proviene de la superficie y el 50% es agua subterránea. En el conurbano bonaerense, el uso de agua subterránea era de más del 62% hasta 1990. Luego empezó a utilizarse el agua del Río de la Plata, disminuyendo el uso del agua subterránea. Y eso fue una de las causas de que subieran las napas y que se produjeran inundaciones. Bueno, las aguas subterráneas están contenidas en lo que se llama acuíferos, que son formaciones geológicas que son capaces de almacenar agua porque son relativamente impermeables. En este gráfico vemos en la parte inferior está lo que se llama un acuífero confinado, que tiene una capa relativamente impermeable abajo, que impide que el agua se escurra hacia abajo, y también está relativamente aislado del acuífero superior, que no tiene por arriba un límite impermeable, entonces el agua ahí puede circular y puede salir a la superficie. Hay una zona por donde se recarga, o sea, de donde viene el agua que alimenta al acuífero. La napa freática es el agua que está bajo la superficie y el nivel freático es la profundidad a la que está la napa freática y la separación entre el suelo saturado y no saturado. El nivel piezométrico es la altura que tendría el agua si no estuviera confinada. Si, por ejemplo, acá se hace un pozo, se hace una perforación, el agua va a llegar hasta cierta altura. Eso sería el nivel piezométrico. Bueno, hay dos acuíferos en nuestra región, digamos, en la región pampeana, el Guaraní y el Puelche. El Guaraní tiene una gran extensión, 1.190.000 kilómetros cuadrados de superficie, y abarca parte de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, en las cuencas del Uruguay y del Paraná. Tiene un caudal de 37.000, un volumen de 37.000 kilómetros cúbicos de agua, llega a una profundidad máxima de 1.800 metros, y esto en algunos lugares hace que sea inaccesible, o sea que no se pueda extraer fácilmente agua de este acuífero, y se recarga por precipitaciones. Los acuíferos, que llamamos Pampeano y Puelche, en realidad son como parte de lo mismo. El Pampeano está por encima del acuífero Puelche. Acá en este perfil lo vemos, tenemos arriba el acuífero Pampeano y que está separado del Puelche por una capa relativamente impermeable. Estos son los acuíferos más utilizados en las zonas más urbanas de acá, de la provincia de Buenos Aires. Las extracciones domiciliarias se suelen hacer hasta por el acuífero pampeano, son poco profundas, y en cambio las perforaciones de los municipios y de las industrias sacan agua del acuífero Puelche. Justamente la intensidad del uso llevó a algunos problemas, como la capa superficial, que algunos autores en vez de pampeano dicen el epipuelche, llevó a que se contamine mucho por desechos industriales, también en las zonas agrícolas por los nutrientes aportados al suelo están contaminados con nitritos, y parte de esta contaminación puede llegar a filtrar hacia el Puelche, y que está muy explotado porque tiene las perforaciones de los municipios, las perforaciones industriales, muchas veces llegan hasta acá. La sobreexplotación
del Puelche, del Pampeano, puede llegar a que suban aguas más profundas de lo que se llama el hipopuelche y que suelen tener alto contenido de sales. Esto pasó, por ejemplo, en La Plata, donde hubo una sobreexplotación del acuífero, subieron aguas más profundas que eran saladas, entonces el agua potable pasó a ser muy salada. Entonces, hay distintos procesos que causan la salinización del agua. Una es cuando, como decíamos recién, por la sobreexplotación se produce el ascenso de aguas profundas que tienen sales. Otras veces también, al extraer aguas superficiales en las zonas costeras, hay un déficit de agua en el acuífero que tiende a rellenarse desde el mar y entonces eso aporta también aguas saladas. Por otro lado, en las zonas en que se riega, el agua tiende a acumularse durante un tiempo en superficie y aunque se riegue con agua que tiene un bajo contenido de sales, al quedar en superficie y evaporarse, se concentran las sales sobre el suelo. Y eso hace que a la larga se tienda a perder la fertilidad. Cuando se riega, se tiene que combinar con un buen sistema de drenaje que impida que permanezca el agua en superficie y que al evaporarse deje la sal. Un ejemplo de salinización del agua por riego se produjo en el Valle del Tulum, en la provincia de San Juan. También ocurrió en California, que es un lugar bastante desértico, donde se incorporaron grandes áreas al riego con un sistema de drenaje insuficiente y eso condujo a la pérdida de la capacidad productiva de los suelos. Bueno, otro elemento que vamos a ver es el oxígeno, que es fundamental para los seres vivos. El origen de la cantidad de oxígeno en la atmósfera fue por la fotodisociación del vapor de agua y principalmente a través de los organismos fotosintéticos, o sea, a través de la fotosíntesis se libera oxígeno tanto en el medio terrestre como en el medio acuático, en el aire, perdón. En la atmósfera el contenido de oxígeno es 21%, pero en el agua la proporción de oxígeno es muy baja, 0,009%, y disminuye cuando aumenta la temperatura. O sea, la solubilidad del oxígeno disminuye con la temperatura del agua. De las características del ciclo del oxígeno, vamos a prestar atención a lo que tiene que ver con la formación y la disociación del ozono, justamente porque el ozono es un compuesto que absorbe la radiación ultravioleta de la estratosfera y hace que en la troposfera haya menor radiación ultravioleta y protege entonces a la biosfera, a los seres vivos, de esta radiación que produce distintos tipos de daño. En la zona de la estratosfera, alrededor de 45 kilómetros de la superficie del suelo, se producen reacciones de formación de ozono a través de la reacción de moléculas de oxígeno con radiación ultravioleta de una longitud de onda menor a 240 nanómetros, van a dar átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno, a su vez, reaccionan con otra molécula de oxígeno y en presencia de algún elemento que absorbe parte de la energía, se forma el ozono. En este proceso, entonces, se está absorbiendo una radiación ultravioleta de longitud de onda menor a 240 nanómetros. Este proceso de formación de ozono se llama ozogénesis. Por otro lado, también sucede en la estratosfera la reacción inversa.
el ozono más radiación ultravioleta, pero ahora de una longitud de onda menor a 310 nanómetros, o sea, de longitud de onda mayores que cuando se produce la ozogénesis, forma oxígeno más un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno libre reacciona con ozono y produce dos moléculas de oxígeno molecular. Entonces, en estos procesos, este es ozogénesis, este es ozonolisis, se absorbe radiación ultravioleta, porque interviene en estas reacciones de formación y disociación del ozono. Lo que se llama capa de ozono, en realidad es una zona de la atmósfera en donde hay una cierta cantidad de ozono que resulta del balance entre su formación y su disociación con intervención de la radiación ultravioleta. En la troposfera, entonces, tenemos una menor concentración de ozono que en la estratosfera, justamente por ser absorbido en este tipo de reacción. Hay diferencias en la absorción de la luz ultravioleta de distintas longitudes de onda. La de menor longitud de onda es la que tiene mayor intensidad y son las más peligrosas. Sin embargo, son muy absorbidas en estas reacciones que se producen en la formación y disociación del ozono. La radiación UVB de una longitud de onda intermedia entre 290 y 320 es la que produce más daño porque no es tan absorbida y es perjudicial también. La radiación UVA, que sería entre 320 y 400 nanómetros, es absorbida y además es menos perjudicial. Las longitudes de onda mayores son menos perjudiciales para la salud. En la atmósfera, en la estratosfera, hay un cierto equilibrio entre la producción de ozono y la disociación del ozono. Pero hay algunos elementos, tanto naturales como artificiales, liberados por el hombre, que pueden alterar este equilibrio y llevar el balance hacia una mayor cantidad de disociación. Uno de estos elementos son los clorofluorocarbonados que reaccionan con los rayos ultravioletas liberando moléculas de cloro 2. Estos clorofluorocarbonados eran muy utilizados como propelentes en los aerosoles. Hay otros compuestos como los halones y también algunos compuestos de bromo que también son utilizados en la industria y que son liberados a la atmósfera. Esta molécula de cloro 2 con los rayos ultravioletas reaccionan disociándose en dos átomos de cloro que reaccionan con el ozono y forman un cloro-oxígeno más una molécula de oxígeno. A su vez, este cloro con un oxígeno reacciona con otro átomo de oxígeno y se forma cloro y oxígeno 2. Acá lo importante es que este átomo de cloro capaz de reaccionar con el ozono se regenera, vuelve a quedar liberado y puede reaccionar con otras moléculas de ozono. El balance neto que tenemos es que el ozono más un átomo de oxígeno produce dos moléculas de oxígeno molecular y al estar liberándose estos átomos de cloro pueden volver a reaccionar con otro átomo de ozono y un átomo de cloro puede llegar a destruir 100.000 moléculas de ozono. Hay otros compuestos como los óxidos de nitrógeno que son liberados cuando se quema combustibles fósiles o cuando estos son expuestos a la superficie y entran en contacto con el oxígeno y que son reacciones parecidas a las que hay con el cloro. El óxido de nitrógeno más ozono forma el dióxido de nitrógeno más oxígeno. A su vez, este dióxido de nitrógeno reacciona con otro oxígeno
atómico se forma un nitrógeno, oxígeno y otra molécula de oxígeno molecular. El balance neto es igual que en el caso del cloro, una molécula de ozono más oxígeno da 2 moléculas de oxígeno molecular. El ozono se forma naturalmente en las zonas ecuatoriales y en las zonas inferiores de la estratosfera, pero termina acumulándose primero en la... No. Se forma principalmente entonces en las zonas ecuatoriales y por movimientos de la atmósfera se traslada hacia zonas de latitudes más bajas y se acumula en un sector de la estratosfera de alrededor de 8 kilómetros. O sea que en las zonas ecuatoriales, en definitiva, es la zona de formación, pero donde va a haber menos ozono que en las zonas de latitudes más altas. Esto se ve acá en este gráfico. Acá tenemos la Tierra, la zona de producción sería la zona ecuatorial, después por circulación en la estratosfera, teníamos que el ozono se va hacia el norte y se va hacia el sur. Entonces, en las zonas ecuatoriales tendríamos alrededor de 260 unidades Dobson, que son las unidades con las que se mide la cantidad de ozono, que después lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cambio, en las zonas árticas habría más de 400 y en el sur habría más teóricamente que en el Ecuador, pero sin embargo en la primavera y en el verano hay menos de 220 unidades Dobson por un fenómeno que se da en particular en esta zona. En la zona del Ártico entonces se produce lo que se llama el agujero de ozono, que es un fenómeno natural. ¿Por qué se produce este agujero de ozono? Durante el invierno, durante la noche polar, hay un descenso muy grande de temperatura, el aire frío desciende hasta formar una capa por encima de los 8 kilómetros en la estratosfera. A su vez, en esta zona se producen grandes vientos que circulan a gran velocidad, formando lo que se llama un vórtice polar. Son como capas de aire que giran muy rápidamente y encierran adentro una porción de aire que no tiene intercambio con el exterior. En esta parte, en esta zona, se produce una gran acumulación de cloro 2 que queda como encerrado y sin contacto con el resto de la atmósfera. Ahora, en la primavera, al empezar a calentarse el aire, este vórtice se rompe y estas moléculas de cloro reaccionan con los rayos ultravioletas y a su vez disociándose en átomos de cloro, y esto a su vez reacciona con el ozono, provocando la disociación. Esto es un fenómeno que se produce naturalmente en primavera y verano en la Antártida. Lo que pasó fue que el aporte de mayor cantidad de átomos de cloro en la atmósfera contribuyó justamente a la disminución del ozono durante este periodo. Las medidas de ozono en la atmósfera empezaron a partir de 1980 y con ozonosondas presentes en globos o con satélites. Las unidades son moléculas de ozono por centímetro cúbico de aire y una unidad Dobson lo que representa es una capa de 0,01 centímetros de espesor de ozono puro a una atmósfera de presión. Bueno, en este gráfico lo que se ve es la variación en el agujero de ozono entre octubre del 79 y octubre del 90. Acá abajo está la escala en unidades Dobson. Las más violetas y azules son menor cantidad y las rojas son mayor cantidad. Acá se ve que hay un poco de rojo y hay amarillo, que son niveles intermedios. Acá tienen más azul y se ve como que se va incrementando la porción ocupada por
las regiones donde hay muy poco con colores azules. Bueno, la disminución del agujero de ozono, de la capa de ozono, de la cantidad de ozono presente en la estratosfera, lo que lleva es a un incremento en la radiación UVB que llega hasta la troposfera y que puede afectar a los seres vivos. Los daños que puede llegar a producir la radiación es que penetra hasta 20 metros de profundidad en cuerpos de agua, o sea que afecta a organismos acuáticos, afecta al ADN, puede producir cáncer de piel, trastornos del sistema inmunológico, afecta a la eclosión de los huevos de anfibios y reptiles y también puede afectar al fitoplancton. Los problemas entonces ocasionados por el incremento de la radiación UVB asociados con el uso de los clorofluorocarbonados llevó a una reunión en lo que se llamó la Convención de Viena en 1985 y en 1987 se firmó un protocolo con un compromiso que fue de reducir las emisiones de clorofluorocarbonados. El protocolo entró en vigencia en 1989, después hubo sucesivas enmiendas en que se incluyeron otros compuestos que también afectaban a la capa de ozono y como consecuencia de la aplicación del protocolo se piensa que en algún momento llegó la concentración de cloro en la atmósfera inferior a un máximo y de ahí empezó a disminuir. Y fue más lento la disminución en la estratosfera, se esperaba que empiece a bajar a partir del 2010, bueno, acá lo puse en pasado, disminuyó también y hay ciertos indicios de que se está recuperando la capa de ozono. Bueno, otro elemento que vamos a ver es el fósforo. El fósforo dijimos que se caracterizaba porque tenía un ciclo puramente sedimentario, o sea que intercambia entre el material, los sedimentos, el suelo y los seres vivos y no tiene formas gaseosas. Otra característica del ciclo del fósforo es que a lo largo del ciclo no va cambiando de estado de oxidación. O sea, no hay reacciones de oxidorreducción. Bueno, el origen del fósforo, habíamos dicho que estaba en rocas y depósitos naturales, tanto en el agua como en los sistemas terrestres. Estos aportan fosfatos, que son los que pueden ser incorporados por las plantas, que lo convierten en fósforo orgánico, que también va a poder ser incorporado por animales. Bueno, de fósforo orgánico, con las heces y las excreciones de los animales, puede volver a ser un compuesto inorgánico y si no por bacterias fosfatizadoras que descomponen la materia orgánica. Un átomo particular de fósforo puede llegar a cumplir ciclos de entre 10 y 100 años en la Tierra, circulando entre los seres vivos y el medio ambiente. Y puede llegar a cumplir 100 ciclos de 1000 años circulando en los océanos. Pero en algún momento el fósforo sedimenta y quedan depósitos más inaccesibles en los que puede llegar a permanecer hasta 100 millones de años. Bueno, el hombre influye sobre el ciclo del fósforo al aportar en muchos lugares nutrientes, sobre todo las aguas son afectadas por un enriquecimiento, por el drenaje desde los campos cultivados o por el aporte de aguas domiciliarias que contienen detergentes. Eso como consecuencia puede llevar a la eutroficación, o sea, un enriquecimiento de nutrientes con un aumento de la producción primaria neta, floraciones de algas, aumento de la turbidez de los cuerpos de agua por tener más materia en suspensión y una disminución de la diversidad al cambiar las relaciones de competencia. El ciclo del azufre se caracteriza por ser tanto sedimentario como gaseoso, o sea, hay un reservorio que es sólido y una parte de los compuestos de azufre que son gaseosos. El intercambio en el agua se produce
cuando son incorporados los sulfatos que están disueltos en el agua por el fitoplancton. Estos emiten algunas partículas que contienen azufre, como el dimetilsulfuro y el sulfuro de hidrógeno, y a su vez las bacterias en el cuerpo de agua también pueden producir estos elementos. A veces hay aportes a los cuerpos de agua desde la atmósfera con la lluvia o como partículas secas. En la Tierra, el aporte de los sulfatos está por la erosión de la roca madre. Estos sulfatos también son incorporados por la vegetación. En la Tierra también puede haber algún aporte de depósito desde la atmósfera por la lluvia o por partículas secas. El ciclo del azufre se caracteriza porque son fundamentales los seres vivos, también en el ciclo del fósforo, que intervienen en varias de las reacciones. Y también, en este caso, a diferencia del fósforo, tenemos que hay reacciones de óxido-reducción. O sea, los sulfatos, que son los que incorporan las plantas, son reducidos a azufre orgánico. A su vez, por la respiración, por la descomposición, tenemos una oxidación del azufre orgánico a los sulfatos nuevamente. La vía entre el medio ambiente que aporta los sulfatos, las plantas y luego los animales, es una vía más frecuente de circulación que la que se produce en condiciones de anoxia, cuando falta el oxígeno, en que intervienen distintos tipos de bacterias. Las bacterias pueden producir la desulfidración y llevar el azufre orgánico directamente a sulfuro de hidrógeno o sulfuro de hierro. Bacterias fotoautótrofas pueden llevar a la descomposición de estos elementos a azufre elemental y a sulfitos. Se oxidan a sulfitos y finalmente a sulfatos por bacterias quimiautótrofas. También estos pueden ser descompuestos por bacterias fotoautótrofas a sulfitos. El sulfato puede ser usado directamente por algunas bacterias en condiciones de falta de oxígeno para oxidar hidratos de carbono y formar sulfuro de hidrógeno y sulfuro de hierro. O sea que acá vemos la circulación entre azufre orgánico y sulfato por la acción de las plantas y microorganismos y de los animales, o sea de los seres vivos, y también esta porción del ciclo por efectos de las bacterias. El ciclo del nitrógeno es principalmente gaseoso, o sea que el nitrógeno se presenta principalmente en forma, el gran reservorio es un reservorio gaseoso. El origen del nitrógeno que está actualmente en la Tierra es de la atmósfera, el nitrógeno molecular, que es fijado en forma natural por los relámpagos o también por las bacterias, tanto las de vida libre como las simbiontes, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Originalmente, entonces, hubo un aporte desde la atmósfera hacia el nitrógeno por las bacterias, que forman nitratos, que a su vez son los que pueden ser absorbidos en el agua por el fitoplancton y lo incorporan como nitrógeno orgánico. Eso se descompone otra vez por bacterias y vuelve a la forma de nitratos. En la atmósfera están presentes distintos óxidos de nitrógeno que al reaccionar con el agua pueden formar el ácido nítrico, que es un componente de la lluvia ácida. En la Tierra también las plantas absorben nitrato y son incorporados como nitrógeno orgánico y después por descomposición se van a regenerar estos nitratos. El hombre actualmente fija artificialmente el nitrógeno molecular mediante procesos industriales y en realidad lo fija en forma de
amonio, que es convertido por bacterias en nitritos y nitratos. Esto aumentó mucho la disponibilidad de nitrógeno, que es un elemento limitante en muchos lugares de la Tierra. El ciclo del nitrógeno involucra también entonces a los seres vivos e involucra reacciones de óxido-reducción. Los nitratos, que son incorporados por las plantas, son reducidos a nitrógeno orgánico. Luego, en un proceso que tiene que ver con bacterias, se produce la amonificación, o en los procesos metabólicos de los organismos se produce amonio. Este amonio es nitrificado a nitritos y nitratos por bacterias. Hay un camino alternativo que es vía bacterias en ausencia de oxígeno, que pueden llevar a la desnitrificación de los nitritos, a óxidos de nitrógeno y finalmente a nitrógeno molecular. Hablamos hace un rato de que el ácido nítrico que se produce en la atmósfera por acción de óxidos de nitrógeno y el agua produce la lluvia ácida. También contribuyen a la lluvia ácida óxidos de azufre que reaccionan con el agua y producen el ácido sulfúrico. Estos óxidos de azufre son liberados por algunas bacterias, pero también a través de procesos industriales. Estos ácidos que están presentes en la atmósfera son arrastrados por la lluvia y entonces pueden afectar a los ecosistemas terrestres. La lluvia ácida lo que produce, por un lado, que se puedan acidificar cuerpos de agua y puede haber una disminución entonces en la abundancia de peces, de anfibios y otros organismos. Se hicieron experimentos a gran escala poniendo una capa protectora que impedía la lluvia ácida en los lagos, y se vio que cambiaba el pH del agua, y esto también que se veía era distinto según la capacidad de buffer que tuviera el agua, según la composición. Había lagos que eran más afectados por la lluvia ácida y lagos que eran menos afectados por la lluvia ácida. Por otro lado, sufren los bosques de alta montaña porque estos están en contacto con las bases de las nubes, en donde el pH puede llegar a ser muy bajo, en las zonas donde afecta la lluvia ácida, alrededor del 3,6%. Al ser arrastrados por la lluvia, se diluye al precipitar y puede llegar a aumentar al 4,6%. Por otro lado, en sistemas urbanos, lo que produce la lluvia ácida es la corrosión de edificios y estatuas. Bueno, las regiones del mundo más afectadas por la lluvia ácida son justamente las regiones cercanas a zonas industriales, porque el fenómeno de la lluvia ácida tiene una escala regional. ¿Qué quiere decir? Que donde se liberan óxidos de nitrógeno y azufre y se producen los ácidos en la atmósfera, son más afectadas esas zonas que zonas más alejadas, porque la lluvia precipita en zonas cercanas, no difunden estos ácidos por toda la atmósfera, o sea que no llegan a tener una dimensión global. Bueno, por último vamos a ver el ciclo del carbono, que después lo van a retomar con Marcela cuando vean los cambios globales. Primero vamos a ver cómo está distribuido el carbono en sus distintos reservorios. O sea, nosotros que tenemos carbono en depósitos, en las rocas sedimentarias, tanto en el mar como en la tierra, y ahí habría tenido 340 millones de gigatoneladas, o sea, gran parte del carbono está secuestrado en rocas sedimentarias. Otra parte del carbono está formando parte de los hidrocarburos fósiles. Una parte está como materia muerta en los sistemas terrestres y una parte en la biomasa terrestre, que serían 560 gigatoneladas. En la atmósfera habría dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano en una cantidad de 720 gigatoneladas. Dentro
de los mares tenemos el carbono en forma inorgánica, alrededor de 37.400 gigatoneladas, el orgánico disuelto de aproximadamente 1.000 y dentro de la biomasa solamente 3, o sea que es una proporción muy chiquitita de carbono que está presente en la biomasa. El ciclo del carbono implica la intervención de los seres vivos y también implica reacciones de óxido-reducción. El dióxido de carbono se consume durante la fotosíntesis cuando se forman hidratos de carbono y acá hay un proceso de reducción. Después, mediante el proceso de respiración, se produce dióxido de carbono y se libera energía. Por otro lado, tenemos que en condiciones de falta de oxígeno, el carbono orgánico puede producir metano, una descomposición anaeróbica, y en la que también en este proceso se produce una cierta cantidad de dióxido de carbono. Y entonces esta reacción de carbono orgánico formando metano y dióxido de carbono produce una ganancia neta de energía porque hay una oxidación a dióxido de carbono. Por otro lado, el dióxido de carbono también puede reducirse a metano por intervención de bacterias, o sea, directamente, sin haber sido un compuesto orgánico. Esta producción de metano es importante porque el metano es un elemento que cuando se libera a la atmósfera tiene una capacidad de forzamiento radiativo mayor que el dióxido de carbono. El forzamiento radiativo, después lo van a ver más adelante, es la capacidad de producir cambios en la temperatura en la atmósfera. El hombre genera distintos efectos sobre el ciclo del carbono. Uno de ellos es la combustión. El carbono orgánico libera dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, el incremento de dióxido de carbono en la atmósfera se asoció justamente a la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, la deforestación disminuye la absorción del dióxido de carbono. O sea, las plantas son las que absorben el dióxido de carbono, y entonces al sacar a las plantas disminuiría esta absorción del dióxido de carbono, y entonces tendería a favorecer que se acumule más en la atmósfera. Por otro lado, la fertilización hace que el nitrógeno deje de ser limitante para la fotosíntesis en muchos sistemas, y entonces ahí se contribuiría a incrementar la fotosíntesis y entonces una mayor captura del dióxido de carbono y conversión en carbono orgánico. Este sería un proceso que tendería a compensar en parte el aumento de dióxido de carbono producido por el hombre. Por otro lado, la cría de ganado favorece la producción de metano, porque la descomposición de la celulosa en el estómago de los rumiantes está asociado a un tipo de bacterias y se produce una descomposición en condiciones de anaerobiosis y que produce metano. O sea, cuando yo lo leí la primera vez me llamó bastante la atención, pero una de las cosas que contribuye al incremento de temperatura de la atmósfera es la liberación de metano por los eructos de las vacas. El dióxido de carbono también puede reducirse directamente a metano por acción de bacterias en condiciones de anoxia. Bueno, hay un cierto balance entre lo que son las emisiones y los consumos de dióxido de carbono en la atmósfera. Tenemos que las plantas absorben 120 gigatoneladas y respiran aproximadamente 60, la respiración de los otros organismos es 60, entonces estos procesos estarían balanceados. Por otro lado tenemos
los incendios por parte del hombre y la combustión, incrementaría una liberación en 7 gigatoneladas. En los mares se produce un intercambio con una incorporación por difusión de 105 más 2 gigatoneladas y una difusión desde el océano hacia la atmósfera de 105. Acá, estos 107, o sea que se estaría incorporando más de lo que difunde hacia la atmósfera, balancearía en parte estos excesos de 2 y 5 que tenemos por la acción del hombre y nos quedaría neto un delta de balance igual a 5. Sin embargo, en algunas mediciones se observó que el balance daba solamente 3. Algunos autores dijeron que eran errores de medición, otros decían que debería haber algún otro sumidero de carbono que no había sido detectado. ¿A qué se debe ese 105 más 2 que marcamos como que absorbía el océano? Esto es lo que se llama la bomba biológica de carbono, en que hay un transporte de carbono hacia el fondo del océano, o sea, un balance positivo hacia el océano. El intercambio de dióxido de carbono entre la atmósfera y el mar es por difusión y disolución en el agua y depende del gradiente, la cantidad de dióxido de carbono que haya en la atmósfera y en el mar. El dióxido de carbono entonces difunde y se diluye en el agua, en donde reacciona con distintos compuestos en la fotosíntesis y se producen compuestos orgánicos y se libera oxígeno. Ahora, los organismos, cuando mueren, tienden a ir hacia las zonas más profundas, a sedimentar. Entonces, hay como un gradiente de que el carbono tiende a ir hacia las partes más profundas, o sea, no es regenerado el dióxido de carbono directamente en esta zona, o sea, por respiración sería regenerado y entonces llegaría un momento en el que no se produce más ingresos de la atmósfera. Sin embargo, el secuestro de parte de la materia orgánica con carbono en las partes más profundas lleva a que siempre haya una tendencia de la reacción en que hay un déficit de dióxido de carbono y entonces una tendencia a que siga entrando desde la atmósfera. Eso es lo que se llama la bomba biológica, justamente, porque al incorporarse en los seres vivos y sedimentar, crea un gradiente a favor del océano.